Hoy Ondas del Meta, recorriendo el centro de la ciudad, ingresó al Teatro La Candelaria y vino a saludar a Patricia Ariza. Muchas Patricia, gracias. bienvenida a Ondas del Meta. Bueno, el teatro tiene una técnica, tiene una manera de hacerse, una manera de crear. Y en esto se pueden encontrar guiones escritos, pero también hay una técnica propia que han desarrollado, que es el teatro de creación colectiva. ¿En qué consiste esa técnica de creación colectiva, Patricia? Pues más que una técnica es como un sistema de Un trabajo. sistema. Y ese sistema contiene una metodología, una técnica también. Entonces, pero tiene unos principios fundamentales que es creer profundamente que se puede crear con el otro y con la otra. O sea, porque el teatro tradicional siempre es muy vertical, es el autor, el director y el grupo que generalmente siguen las orientaciones del director. En este caso no es que no se sigan, sino que hay un proceso de motivación. Los actores se vuelven y las actrices se vuelven creadores y creadoras de la obra. Entonces hay una etapa de motivación, otra etapa de improvisaciones, otra etapa de análisis, hay una etapa previa también de investigación sobre el tema que se escoja y después ya se hace la dramaturgia de la obra. Presupone un director, claro, o una directora, si no se vuelve una colcha de retazos, que es la persona que ve desde fuera y que ayuda a que todas las propuestas de los actores y actrices se centralicen en una dramaturgia. Es decir, que el actor se vuelve autor, se El vuelve actor se vuelve autor, con una orientación de alguien que está claro, con reflexionando la orientación del grupo también, o sea, del tema. El que manda es la que manda en la obra. y la que más o menos dice hacia dónde va, hacia dónde debe ser, y también a que el actor logre esa acción de dramaturgia actoral. Claro. Muy interesante. Pero hay obras clásicas, veo El Quijote, ese teatro está escrito, uno lo encuentra en un texto. Pero también tenemos la creación colectiva. ¿Cómo se da ese encuentro entre el texto, tomar una obra clásica, Las Mil y Una Noches, por ejemplo, o Shakespeare, que eran historias populares que se volvían, se llevaban a la representación? ¿Cómo se da entonces eso que el actor también es autor y cómo entraría en estas obras Lo hemos clásicas? hecho, por ejemplo, El Quijote es una novela, Santiago hizo una dramaturgia y escribió una obra de teatro basada en El Quijote. Y la propuso al grupo, el grupo empezó a trabajarla. Al trabajarla, por ejemplo, el autor se da cuenta que hay unas escenas muy densas, que de pronto el orden puede cambiar. O sea, se le cambian cosas. Yo también he traído obras escritas y el grupo me las cambia. No me las deforma, me las complementa. Y ahí surge la autenticidad, hacer algo único y esa característica del teatro, la Claro. Candelaria. También noto que investigan. Y esta investigación, es decir, hay una formación de artistas, pero también de investigadores en el tema social. En eso también da el resultado de la obra, ¿cierto? ¿Cómo se hace esa investigación? Consultas, preguntas, recurren a Depende, por fuente ejemplo, si vamos a bibliográfica. hablar de, no sé, un personaje que no conocemos, la obra Camilo, por ejemplo. Pues sí, lo conocemos, pero de manera epidérmica. Entonces empezamos a investigar sobre su vida. Si es necesario, traemos personas investigadoras que han escrito sobre su vida, a leer. Después tratamos de olvidar todo lo que investigamos, porque ya es como eso atraviesa el cuerpo de los actores y cómo los actores son capaces y las actrices de hacer propuestas artísticas que casi es muy diferente lo que tú investigas como investigador, eso no es teatro. Mm, Eso es como informar la intuición de los actores. y un poco la memoria corporal, la memoria Claro, cognitiva, porque el teatro tiene mucho de uno no memoria monta en el teatro una conferencia, hace una obra. hacia una obra. Entonces, ese es un trámite muy interesante de cómo lo que recibimos hace un tránsito a través del cuerpo de los actores y se convierte en un lenguaje artístico. En lo que es lo escénico, las artes escénicas, tenemos la actuación, pero también tenemos los malabares.
también tenemos poetas, tenemos cuenteros, tenemos la escritura o la literatura, los escritores de novela, está por supuesto el circo, están los mimos. ¿El teatro es todo esto? O, digámoslo así, cada una de estas artes va por va por su lado, pero ¿cómo es ese encuentro, ese diálogo con las demás Las artes? dos cosas. Digamos, hay personas que hacen títeres y su trabajo fundamental son los títeres. En el teatro se pueden utilizar los títeres, se puede utilizar la danza, el La danza, canto, sí, todo, la pantomima, el todos, canto. de acuerdo a lo que la obra necesite. Y también noto que el teatro, la formación actoral, da para que el artista desarrolle temas con la música, con el canto. Noto que es muy completo, es muy integral esa formación de los artistas. Eh, Aparecen las tecnologías, aparece el bombillo, de alguna manera, de pronto cosas automatizadas con el abrir o el cerrar las cortinas. Aparecen cosas como la proyección de videos o también de fotos. Em, Se hace uso permanente en una obra, pero también entonces aparece el tema de la inteligencia artificial, que ya es como toda esta recreación artificial. ¿Qué piensas de las tecnologías, de que aparezcan cosas nuevas? Yo creo que en el teatro se puede usar todo. El todo es que eso que se use no se devore el teatro. O sea, nosotros hemos usado mucho el video en el teatro, por ejemplo, pero no se puede volver el teatro al servicio del video. El video es una herramienta, es un lenguaje, puede ayudar a resaltar, a destacar ciertas cosas importantes. El actor puede dialogar con su propia imagen, se pueden hacer cantidades de cosas, pero lo importante, el teatro tiene una característica que no la tienen muchas otras artes, que es la presencialidad. Entonces eso se puede combinar con la técnica, pero no, la técnica no se puede devorar Y no la se puede presencia del actor. deshumanizar. El teatro es completamente una cuestión humana. Claro, No puede exacto. quedar en manos de la tecnología No, porque o... entonces uno prefiere mejor hacer un documental o una película, pero entonces no hace teatro. Puede usarlo en el buen sentido, o sea, usarlo en el sentido que sea útil a la dramaturgia. a la dramaturgia. Que el fin sea la dramaturgia, más no volverse como en algo que no es Claro, la no, tecnología en no, sí no misma. un culto tampoco a la tecnocracia, ¿no? Y a la tecnología. Pero ahí hay algo que, decir, para hacer teatro, primero se necesita lo humano y el que tenemos que estar ahí. Es imposible hacer Claro. teatro. Ya sería cine o sería televisión, que también parte, la televisión parte del teatro, el cine parte del teatro, si estoy bien. Bueno, entonces con la tecnología bien, estar ahí Bien. presente mientras Es un nos... desafío. Sí, lo es como un Es desafío. un desafío. Nosotros utilizamos, en la obra que estamos remontando, se utiliza teatro de sombras, se utiliza el video y también se rompen los espacios. La obra empieza en el patio, después sigue en la cafetería, después aquí en la sala. Yo creo que lo importante de un artista es siempre transgredir lo que sabe, salirse de la zona de confort, experimentar otros lenguajes, otras cosas. Y hay cosas como las sombras que mencionas ahora, que no se necesita por decirlo así, una sofisticación de la tecnología, sino que se puede hacer con luces, con más cosas. Claro, claro. Lo A ti tú, importante es cómo eso es orgánico de manera artística a la obra que se está haciendo. me recuerda mucho a Título Personal, que Ujú. es una obra que invito a que a la Candelaria o también en el momento en que sean invitados ellos a otras regiones, una obra muy sorprendente por la capacidad de los artistas del actoral y porque son formados aquí en la Candelaria. ¿El teatro es una empresa? ¿Se puede considerar como una empresa, como una organización? El teatro puede ser una empresa y puede no ser una empresa. ¿Por qué no sería? ¿Y por qué sí sería? Porque una empresa generalmente se hace para tener utilidades, ¿no es cierto? ¿Piensas como en el tema rentístico, si da resultados en temas Claro, más de no, ingresos? más allá del emprendimiento, pues una empresa cualquiera, las utilidades, y en el teatro no siempre se relaciona con las utilidades. Nosotros en la Candelaria, más que vivir del teatro, vivimos para el teatro.
es otro tipo de utilidad. Pero bueno, Hay una utilidad, claro que hay una utilidad, pero una utilidad cultural, espiritual. La gente, a nosotros nos interesa mucho que la gente no salga como entró, que salga transformada, que algo se le mueva por dentro, se conmueva, se emocione, se inspire. pero lo que es una función requiere a alguien en la taquilla, Claro, hay taquilla, alguien nosotros que no estamos en maneje la contra de vender escenografía. funciones, tratamos todo el tiempo, estamos haciendo gestión para vender funciones y para que ojalá la gente vuelva a una costumbre, así como va a cine, también ir a teatro. Eso nos importa muchísimo, pero digamos, no podemos depender de eso. Hay obras buenísimas que a veces el público no las recibe en el momento en lo que la obra verdaderamente representa. Y otras que son taquillerísimas, por usar una palabra del emprendimiento. De renta que producen ingreso y Pues de la taquilla, así se llenara todos los días, ningún teatro en el mundo vive. O sea, siempre, porque es muy costoso un teatro, es muy costoso. No cuánto se le paga a los actores, sino cuánto se les debería pagar. ujú. Santiago García, cuando le preguntaban cuánto ganaba, decía, yo gano 30 millones de pesos, pero dono 29.500, gano en realidad 500. Porque claro, es lo que él debería ganar, pero como eso no es posible. Entonces también hay que ser realistas y si queremos hacer teatro de arte, pues tenemos que entender que desgraciadamente no es lo suficientemente rentable. Ahí surge algo y hay guiones, libretos, toda la escenografía. Eso conlleva, digámoslo así, como también a una dirección, a una gerencia, ¿no? Porque eso también pues requiere alguien que lo dirija. Em, digámoslo así, si alguien a nivel regional quiere emprender en el tema del teatro, como cuáles serían esos consejos de organización para el montaje de una obra o la realización de una obra? Alguien que sienta esa curiosidad, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta en el momento Pues hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, la pasión por crear. Si no es lo tiene esa fundamental? pasión, puede tener toda la gerencia y todo lo demás, pero no. Segundo, pues claro que tiene que tener una organización, porque eso no sale de la nada. Una escenografía cuesta, pero ese costo se puede a veces suplir con el trabajo. No necesariamente. O sea, yo no estoy en contra de la rentabilidad por estar en contra, sino que me preocupa mucho que muchas veces un joven artista creador o una joven priorice más la posibilidad de la ganancia económica que la posibilidad, De que creación. la pasión de crear una obra de arte. ¿Cuánto se demoró García Márquez haciendo la novela? O sea, claro, después ganó un montón de plata, pero en el camino hubiera podido morirse, digamos, porque fueron muchos años creando, ¿no es cierto? ¿Quién paga eso? Es decir, que la creación tiene un valor que va más allá Del valor de lo económico. que puede, sino ese valor o ese significado como la apreciación del arte y también lo sublime que puede ser el arte. Ahí tendríamos una valoración diferente que al tema económico. Claro, pero también el Estado, si nosotros logramos que el Estado y los gobiernos nacionales, departamentales, comprendan lo que representa el arte, pues van a aparecer también presupuestos, presupuestos dignos para apoyar a los artistas. Y también algún empresario ya de pronto de otra actividad querer financiar o querer apoyar Dios también. te oiga. Sería posible Es eso. posible y es necesario, pero todavía yo creo que los empresarios en Colombia no han llegado a ese nivel. Eventualmente apoyan unas cosas, sobre todo apoyan si eso les rebaja los impuestos, pero no, sabiendo que tienen un montón de ganancias, no destinan una parte de sus ganancias al arte o a la educación artística, no sé. Es Una, difícil, son poco generosos. una financiación a esas cuestiones humanas, a esas Claro, cuestiones que nos enfrentan todos los días, como lo es el teatro y la realidad del teatro y de nosotros mismos, que si estoy bien, como la esencia de la creación también y de llevar las cosas a la escenografía, a la representación. Yo creo que sí, va a pasar que encontré yo también creo. Yo creo que en algún que momento vuelva a va a tener pasar. el teatro. Ha habido uno que otro empresario, gente muy chévere,
Me acuerdo el doctor Arias de Colsubsidio, mucha gente, él venía aquí siempre a ver qué necesitábamos, pero eso es una excepción impresionante, Y, verdad. y en este caso, y como volver a ese momento del Renacimiento que Shakespeare, pues fue algo muy usual y donde también las personas como tal tenían un interés amplio y profundo por conocer esas historias y llevadas a la representación y a la escenografía. Bueno, estamos en Colombia y Colombia pues tiene una historia, eh, pero esa historia te parece que en la realidad política en la que estamos es una comedia, una tragedia. Si es de traer como la realidad política, social a Colombia, incluso la económica, se podría entender como una tragedia, como una comedia. ¿Cómo representar a Colombia y cómo se está Yo representando? creo que las dos cosas. Colombia somos las dos cosas. Somos una tragedia porque no podemos meter debajo de la alfombra pues todo el dolor que nos han causado todos estos años de guerra y de violencia. Y eso merece ser documentado, representado, alertado, reconocido. La gente tiene que reconocer el dolor, pero no quedarse solamente en el dolor. El dolor hay que transformarlo en fuerza, en resistencia y transformarlo también en fiesta. O sea, como, porque yo soy sobreviviente de un genocidio, no nos podemos quedar ahí sumergidos como cuando se te muere alguien, un duelo, es muy doloroso que se te muera un hijo, la mamá, un hermano. Pero hay dos salidas, o te quedas ahí en ese dolor, o ese dolor te sirve también para mantener una memoria de la persona, transformarlo, transformarlo. Yo creo que el arte verdadero transforma. Y Colombia tiene esa capacidad tan grande. O sea, somos dolor, pero también somos fiesta. Somos dolor, pero también somos memoria. Somos dolor, pero también somos resistencia. Ah, mencionas un momento algo difícil, mencionas la palabra holocausto, fue que me mencionaste genocidio. Genocidio. ¿Qué fue lo que pasó? Yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. Yo fui fundadora y pues viví toda esa persecución, digamos. Entonces, eh, y sin embargo, no vivo sumergida en el dolor, que hay que denunciarlo, por supuesto, hay que repararlo, pero la mejor reparación es que eso nunca más vuelva a suceder. En la no repetición. Es la no repetición, es la paz, por ejemplo. Yo soy activista por la paz, entonces, pues esa es mi obsesión. Ahí cómo el teatro reivindica la condición humana, cómo el teatro reivindica la garantía de los derechos y por supuesto que eso no vuelva a suceder. Ahí el teatro cómo entra y Pues no lo hace de una manera directa, sino a través como de la función poética del arte. Pero el teatro es muy útil en cuanto a que construye un relato, porque el teatro en qué se inspira, pues en la realidad. Entonces, si el artista es profundamente honesto, el teatro, como todas las artes, son un ejercicio de la libertad, pero también de la responsabilidad. Tú no puedes hacer cualquier cosa ni hacerla de cualquier manera. Te tienes que preparar para hacerlo bien hecho y tienes que ser creador para que además de bien hecho sea insólito, sea algo que sacude a los espectadores. Entonces eso hace del teatro una, un arma poderosísima. Como en el cine, uno a veces sale de unas películas que ya cree que no puede seguir viviendo, o al revés, sale con una felicidad total. Lo importante es eso, que logre una transformación en los espectadores. y un encuentro en nosotros como personas que nos lleve a reconciliar también, a encontrarnos con un pasado y a hacer memoria. Es como un Sí, poco claro. algo que ocurre cuando se viene a la sala del teatro La Candelaria, obras Camilo, Si el río hablara, Guadalupe 50 años, que no me las he perdido y cada vez que veo procuro repetirlas y verlas. Ver teatro es diferente a otras artes de mi percepción. En esas obras podemos encontrar memoria, reconciliación, en cuál otras más, personajes, datos de estas Pues el obras. teatro no le da soluciones a la gente, pero le hace preguntas fundamentales con las que la gente sale de la sala, ¿no? A preguntarse por qué nos pasa esto, a preguntarse
Ya hacerse una buena pregunta es estar camino de la solución, Si es cuestionarnos. claro, Entramos a ver una obra y la obra salimos cuestionados exactamente, frente a un pasado y también lo que puede ser el futuro, claro. que será un futuro de reconciliación, ya como una opinión propia y demás. Mm, ahí también se nota la protesta, el movimiento social, también se refleja un poco. em, y ha sido como parte pues, de la historia de Colombia el teatro La Candelaria, una historia más llegada al arte y a la actuación. ¿Cómo ha sido la historia del teatro La Candelaria? ¿Cuánto lleva? ¿Cómo surge? Muy emocionante Santiago García lo funda, tú también. conmigo Ok. y ¿Cómo con fueron otras esos personas, pero inicios? digamos, yo permanezco desde el primer día. Ha sido de mucho sacrificio, pero también de muchos logros. Entonces yo no puedo sumergirme y decir esto, hemos sido unos héroes, heroínas, una tragedia, porque claro, tuvimos etapas, duramos mucho tiempo sin ganar un solo peso. Todo eso es verdad, pero hay dos posibilidades, o dedicarnos a la autoflagelación y el sacrificio, mire todo lo que esto nos costó. Yo más bien hago al revés, mire todo lo que a pesar de no haber contado con los recursos, todo lo que hemos hecho. Esta casa, por ejemplo, más de 120 obras de teatro. Los actores se han convertido, muchos incluso de los que se han ido hoy en día son directores, dramaturgos, maestros universitarios. Esta ha sido una escuela de formación también formidable. Entonces, eso es lo que hay que mirar de la Candelaria. Y personas entregadas a las artes Total, escénicas. nosotros somos un grupo de dedicación sistemática al teatro. Ensayamos todos los días de la vida. Y entonces, es una, más que una profesión, porque generalmente un profesional trabaja 8 horas, es es un sistema de vida, Una una forma, vocación, sí, una forma de vivir. entregarse. Y uno an- cuando está haciendo una obra no son las horas de ensayo, entonces te sueñas con ella, o sea, se te mete en el almuerzo, en todas partes. Así el actor a veces tenga que representar un personaje, su vida teatral hace parte, como también lo puede, pues ya tener una diferenciación con cada uno de sus personajes, pero en su vida hay una entrega completa y una vivencia, es una experiencia de Claro, vida porque además, y el incluso si conocimiento. psicológicamente te afectas, porque hacer teatro es meterse en los zapatos de otra persona, meterse en los zapatos de un criminal, de una loca, por ejemplo. Entonces uno se tiene que volver ese personaje. Entonces eso es muy interesante porque por un lado conoces la condición humana, pero por otro también te afecta psicológicamente. ¿Todas las historias son de buenos y malos? ¿O hay historias en donde todos sean buenos o todos sean malos? ¿O hay Hay historias donde somos buenos y malos al tiempo, porque tampoco el maniqueísmo, nadie es bueno, 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 bueno. Todos tenemos nuestras rayas, ni malo, malo, ¿no? O sea, dicen en una canción del Quijote, busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, en la prisión libertad y en la, algo así dice en el ladrón, no sé qué. O sea, en la prisión libertad, una prisión es todo lo contrario a la libertad, pero ahí encontramos la noción de libertad también. y hay esa reflexión de nuestra condición humana, también de los ideales y también lo que finalmente nos hace cuestionarnos y nos hace, yo pensaría que cada vez que voy a una obra de teatro nos hace mejores personas y eso es como un poco, Sí, como también una apreciación. nos hace más, nos ensancha el espíritu. Bueno, Patricia fue ministra de Cultura. Estuviste en el gobierno de Petro. ¿Estuviste un año? 7 meses. 7 meses. ¿Cómo fue esa experiencia de haber estado en un ministerio? Pues para mí no fue un empleo, fue una causa en la que he estado toda mi vida. Solo que cambié durante esos 7 meses de trabajo, muy emocionante, duro también, difícil, porque hay mucha burocracia y hay mucha jerarquización en las instituciones. Entonces, pues, esa fue la parte más difícil, pero me queda la satisfacción de que hicimos cosas muy notables. No lo hice sola, por supuesto, con un equipo formidable. Por ejemplo, el nombre del ministerio.
Se llamaba Ministerio de la Cultura, ahora se llama de las Culturas, las Artes y los Saberes. Por ejemplo, No hay una sola cultura, son muchas. ah, No hay una sola cultura, son muchas. las Las culturas. culturas. Eh, Sí. por ejemplo, el 12 de octubre, que era el Día de la Raza. ¿Cuál raza? La Siempre me raza pregunté cuál raza, a cuál raza se refiere ese día. hispana, no Es sé. el Día de España también, entonces no exactamente se refiere a nosotros y nosotras, los mestizos o los afros o los indígenas. Le falta reconocer a los otros. Claro, entonces ahora se llama el Día de la Diversidad Cultural y Étnica. Se cambió esa ley. Otra ley que nació en el Ministerio de las Culturas fue la ley del servicio militar, de cambiar el servicio militar obligatorio por el servicio social y cultural. O Hace sea, falta servicio si tú cultural. tienes 18 años y no quieres prestarle el servicio militar, puedes hacer una obra de arte o puedes hacer una obra social. Esas son transformaciones de fondo. También influimos mucho en el plan de desarrollo. Eh, reconocimos el circo. No sé, es que no me quiero poner a enumerar ni a hacer propaganda, decir, mire cómo fui de buena ministra, pero tuve un buen equipo, hicimos cosas notables, sobre todo transformadoras, porque un ministerio no puede ser activista, dedicarse a hacer conciertos y conciertos y cosas, porque la cultura no está en el ministerio, la cultura está en el país. Lo que tiene que hacer el ministerio es reconocerla, apoyarla, contribuir a que se desarrolle, ponerla en comunicación y sobre todo cambiarle la destinación de creer que la cultura es un problema de las élites cultas, sino que la cultura es un don De de todos todos. y todas. Ahí, cuando llegas, bueno, y dejas el ministerio, ¿crees que todavía se siguen continuando estas propuestas, estas ideas? Algunas sí, claro, pero cada ministro de todas maneras trae su impronta. Mm, Pero el ministro que me sucedió, Juan David Correa, yo creo que fue un buen ministro. Tuve una muy buena relación con él. Él hizo otras cosas que yo no las hubiera hecho, pero el ministro era él, no yo. O sea, uno no puede. Yo cuando recién que subí de ministra tuve unas etapas durísimas porque me llamaban todos los ministros a decirme qué era lo que tenía que hacer. Oye, mm. yo les dije, yo no voy a empezar de cero porque ustedes hicieron cosas importantes, pero tampoco voy a volverme una repetidora de lo que se hizo. Entonces, cada ministro pone su impronta, pero lo más importante de todo es que el ministerio sea transformador en lo que haga, no repetidor. Bueno, Colombia, digámoslo así, cuando uno entra al tema de la cultura, encuentra a Gabriel García Márquez, todavía estamos retomando cosas de la vorágine de José Eustacio Rivera, pero Colombia se ha quedado en estos dos ¿Cómo? autores. José Eustacio Rivera con la Sí. vorágine. Pero Colombia se ha quedado en estos dos autores. También tenemos un Fernando Gaitán con un tema de televisión. Se siguen repitiendo pues sus telenovelas. Pero a mí me parece, ¿por qué no hemos llegado como una creación igual más contemporánea? Como una creación de historias que hace falta ahí o que hay que despertar ahí. Pues hay varios problemas. Yo creo que el hecho de que durante tantos años en los colegios no se enseñara la historia. Ay, ¿tú Claro, crees aquí que se ese es el... estaba, todos esos años de uribismo aquí fue terrible, eso no se enseñaba. Ahora volvió la historia de los colegios. Y como la lectura, la capacidad de que los niños, y además eso lo hicimos cuando yo estuve ministra, creamos el CINEPAC, que es el Sistema Nacional de Enseñanza, ¿cómo es? Sistema Nacional de la Educación Artística y Cultural. CINEPAC es una alianza entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para que todos los niños del país que están estudiando puedan desarrollar prácticas artísticas. Estudiar y desarrollar prácticas artísticas. No necesariamente para que se vuelvan artistas, sino que Tengan eso, una apreciación, claro, una un niño que ha aproximación. participado en una obra de teatro o de danza o que ha pintado o que ha hecho un pequeño guión, no se va a olvidar de eso nunca en la vida. Eso es una impronta impresionante. Pero no solo que se les enseñe académicamente, sino que también la gente popular, por eso se llama Ministerio de los Saberes también. Por ejemplo, que una bullerenguera pueda enseñar en un colegio.
Y retomar historias populares, llevarlas a una Exactamente. Hay unos sistematización. saberes que ningún académico los conoce. Los académicos generalmente no cantan bullerengue, mm, les hace falta. Les hace falta. Y también de pronto tenemos una diversidad cultural como la orinoquía, el joropo, Entonces, Colombia es una potencia de las culturas. y en eso, esa es la importancia de una institución como la cultura. Por De, supuesto. sí, porque podemos Entender considerar, eso, entender que no somos solamente rock. Por ejemplo, aquí hay en Bogotá es muy importante, Rock al Parque, y es chévere, a mí me encanta el rock. Pero Bogotá es un crisol de todas las culturas porque Bogotá se ha construido con el desplazamiento forzado. Aquí hay gente de todas las regiones de Colombia. Si tú quieres conseguir aquí en Bogotá música indígena, no sé, música de arpa, música, lo que quieras, está en Bogotá. Entonces, reconocer esa diversidad sería fantástico, sin abandonar el rock, ¿me o entiendes? sin abandonar tampoco el folclore Pero o las cosas exactamente, o sea, autóctonas. no puede ser la- las, las llamadas, es un nombre horrible, pero las llamadas colonias de las personas que viven en Bogotá, por ejemplo, es increíble. Aquí hay de verdad pueblos indígenas, comunidades, las que tú quieras. También como palestinos, judíos, Eh, libaneses, También, o sea, la árabes. cultura no puede ser solamente mirar hacia adentro, sino Hemos tenido una también influencia de nutrirnos desde afuera, migrantes. y en eso estamos todavía muy atrasados. Pero nutrirnos con un intercambio equivalente, no traer aquí para que nos quedemos con la boca abierta en unos festivales. Mire estas cosas tan maravillosas porque en esos países pues tienen mucho apoyo también. Y nosotros tan pobrecitos, eso no es verdad. Porque Eso es falso, de una falsedad terrible. O sea, si se van a destinar 1.000 millones para que vengan grupos de Europa, que se destinen otros 1.000 millones para que vayan grupos colombianos a Europa. o que se Esa vuelvan, es la democracia. no sé si sea la palabra, que sean también igual de competitivos o también que tengan No, como competitivos no, pero equivalentes. O sea, que equivalentes. haya plata presupuestos para que venga el mundo cultural a Colombia, pero que el mundo maravilloso cultural de Colombia También se ha vaya tenido al en mundo cuenta. también. Noto muy competitiva la cultura, no, No. los mexicanos, ¿Ah? lo mexicano. Noto Ah, una como apropiación acá en Colombia. sí, claro. Noto incluso regiones, por decirlo así, Colombia en algún momento dado fue solamente un sombrero volteado y un carrier frente a esta diversidad. Y esa es la importancia también, pues, como de reconocer como estas bullerengues, como lo puede ser el arpa, el joropo. Y en eso, ¿cómo miras eso? Pues sería ser equivalentes, pero esa equivalencia sería de organización, sería como empresa, o Puede sería ser más de de muchas maneras, pero reconocimiento. por ejemplo, uno solamente valora lo que es cuando está en otro lugar. Cuando tú viajas a otro país, como que logras dimensionar lo que representa Colombia en su comida. La gente, la cultura tiene que ver con el modo de ser, de pensar, de decidir. Y una sociedad se funda sobre las culturas y sobre un territorio. La gente incluso puede vivir sin el territorio. Todos los colombianos que vienen afuera, pues Nos- no están en su territorio, pero cargan la cultura mucho más que los que estamos aquí, porque la tenemos ahí en la mano. Ellos la cargan, o sea, yo he estado en Europa y eso, los colombianos se enloquecen bailando cumbia o tocando, es fantástico. O sea, la cultura nos hace, nos define. y esa es la importancia de entender estos temas, de conversar con Patricia, porque Patricia es parte de esa institución de la cultura aquí en Colombia. Agradecemos mucho tu disposición, el haber venido acá Y a a ti muchas conversar gracias, gracias por esta entrevista y por poder hablar de esto que nos alegra la vida y nos duele también y que las Colombia, culturas. a pesar de todo, sigue siendo algo muy alegre y algo que falta por representar y por seguir creando. Y vamos a construir la cultura de paz, como sea. De ahí un aporte supremamente Sí, grande por parte de Patricia y un muchas aporte gracias. que Muchas ella nos ha gracias. dado. Muy contentos de venir acá, seguiremos muy atentos con la información económica, también atmosférica, de la calidad del aire y por supuesto la cultural.
Muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias, Patricia. Bueno, pues.